Vamos a estudiar la fuerza que se establece entre dos hilos conductores paralelos e indefinidos, de longitud indefinida. Vamos a ver primero las dos leyes o las dos fórmulas en las que nos vamos a basar. La primera de ellas se trata de la ley de Biot-Savart y nos dice que el campo creado por un hilo conductor es igual a nu sub 0 por I partido por 2pi por D, donde nu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio y es la intensidad de corriente que pasa por el hilo conductor que va a crear el campo, y D es la distancia que separa a los dos hilos conductores o al punto donde nosotros queremos calcular el campo. Vamos a dejar esta formulita aquí apartada y vamos a ver la segunda ley que nosotros vamos a utilizar, que sería la ley de Lorentz. En este caso, la variante que existe para la fuerza que se establece sobre un hilo conductor que se encuentra dentro de un campo magnético será igual a la intensidad por L por B por el seno del ángulo que forma, donde I es la intensidad de corriente que pasa por el hilo conductor que va a sufrir la fuerza, L es la longitud del hilo conductor S, B sería el campo magnético donde se encuentra el hilo conductor, y alfa es el ángulo que forman el hilo conductor con el campo, que generalmente este ángulo va a ser de 90 grados. ¿Vale? Vamos también a quedarnos con esta formulita que nosotros tenemos aquí. Vamos a dejarla aquí apartada para que podamos luego echar manos de ella cuando vayamos a calcular. Luego estas son las dos fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver ahora que vamos a ponernos en situación y vamos a poner dos hilos conductores. En este caso vamos a suponer un hilo conductor que estaría aquí y otro hilo conductor que estaría aquí. Los pongo con un puntito, que quiere decir que la intensidad de corriente en los dos casos iría hacia afuera del papel. ¿Vale? Vamos a llamar a este de aquí, vamos a llamarla I sub 1, y este de aquí sería I sub 2. Vamos a ver lo que pasaría. Vamos a centrarnos primero en el hilo I sub 1. El hilo I sub 1 va a crear un campo magnético que, según la ley de Lorentz, sería un campo perpendicular al plano. En este caso estaría incluido dentro del plano del papel, sería perpendicular al plano del hilo conductor. Y en este caso, vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ver cómo sería. Te dice que son círculos concéntricos que salen a partir del hilo que crea el campo magnético. Y en el punto en el que nosotros nos encontramos, en este caso, sería una línea tangente. Luego sería una línea, aquí en esta tangente, el campo estaría en esa línea tangente. Ahora, aplicando la regla de la mano derecha de la ley de Lorentz, nosotros vamos a ver para dónde iría el hilo conductor ese. Y en este caso, el hilo conductor, cuando nosotros lo estudiamos, veremos que, cogiendo con la mano derecha el hilo conductor y el dedo pulgar señalando el hilo conductor I sub 1 y el dedo pulgar señalando la corriente, el resto de los dedos me van a señalar la dirección del campo. En este caso, los dedos me estarían marcando esta dirección así. Y cuando llegue a este punto en concreto, me saldrá que el campo, como es tangente, esto sería, vamos a ponerlo más grueso para que se vea mejor. Esto sería el campo B1, que sería el campo que crea el hilo conductor 1. Vamos a ver qué es lo que pasaría ahora con la fuerza. Cuando nosotros vamos a ver la fuerza, nos vamos a basar ahora en esta formulita de aquí, que me establece la fuerza en qué sentido iría. Acordaos que, según la ley de Lorentz, con la mano derecha tendríamos que el dedo pulgar me señalaría la fuerza, el dedo índice me señalaría la intensidad de corriente y el dedo corazón me señalaría el campo. Poniendo los dedos en esa dirección, en este caso la intensidad, el dedo índice iría hacia arriba, el campo iría hacia la dirección esta del papel, y entonces nos vamos a encontrar con que la fuerza que está actuando sería en esta dirección. Esa sería la fuerza. ¿Cuál sería el valor de esa fuerza? Vamos a calcularlo, porque el valor de esa fuerza sería el campo. Hemos visto ya cuál sería. El campo que se crea sería igual a nu sub 0 por la intensidad que crea el campo, que sería I sub 1 partido por 2 por pi por la distancia que separa los dos hilos conductores. La fuerza sería igual a la intensidad de corriente, sería I, en este caso la intensidad que pasa por el hilo conductor, que va a sufrir la fuerza, que sería I sub 2, por la longitud del hilo conductor, por el campo, que sería el campo que crea B sub 1, que sería nu sub 0 por I sub 1 partido por 2pi d,
y multiplicado por el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa hemos dicho que va a ser 90 grados, luego esto lo podemos quitar y se me quedaría igual a 1. Y de esta manera tendríamos que la fuerza que va a sufrir ese hilo conductor sería igual a nu sub 0 por la longitud del hilo conductor por I sub 1 por I sub 2 partido por 2pi por d. Esta sería la fuerza que sufriría un hilo conductor, el hilo conductor I sub 2 debido al campo magnético que ha creado el hilo conductor I sub 1. ¿Vale? Vamos a limpiar aquí porque vamos a ver el proceso para el otro hilo conductor. En este caso, bien, nos centramos, vamos a ponerlo ahora en rojo y vamos a ver qué es lo que pasaría. Cuando nosotros vamos a ver el hilo conductor, el campo que crea el hilo conductor I sub 2, nuevamente serían círculos concéntricos que pasan por este punto, y en el momento en que pase por el punto que nosotros tenemos que calcular el campo, nos lo encontraríamos que vendría tangente en esa dirección de ahí. Cuando nosotros vamos a calcular el campo, nuevamente la dirección del campo, el valor de campo sería este de aquí, y la dirección sería, cogiendo el hilo conductor I sub 2, que es el que está creando el campo, con la mano derecha, el dedo pulgar me va a señalar la dirección de la intensidad de corriente y el resto de los dedos me van a señalar esta dirección de aquí. Cuando llegue a este punto vendría así y por tanto el campo sería así, este sería B2. Cuando vamos a calcular la fuerza nos vamos a basar en esta fórmula de aquí, en la ley de Lorentz, y en este caso tendríamos que nuevamente con el dedo pulgar me va a salir la fuerza, con el dedo índice señalaré la intensidad de corriente que iría hacia perpendicular al papel, el campo iría hacia abajo y entonces en este caso la fuerza nuevamente me saldría en este sentido. ¿Cuál sería el valor de esa fuerza? El valor de esa fuerza sería igual. Sería el campo que crea el hilo conductor 2 sería igual a nu sub 0 por I sub 2, la corriente que lo crea, partido por 2pi por d, la distancia que separa los dos hilos conductores. Ahora tendríamos que la fuerza sería igual, este sería el campo creado por 2, sería igual a la intensidad de corriente que va a sufrir la fuerza, que en este caso sería I sub 1, por la longitud de ese hilo, por el campo al que se encuentra sometido, que sería B sub 2. Luego sería igual a nu sub 0 por I sub 2 partido por 2pi d. Por el seno del ángulo que hemos dicho que lo quitábamos porque se anulaba, porque valía 1. Cuando nosotros vemos esto, vemos que la fuerza es igual a nu sub 0 por I sub 1 por I sub 2 por la longitud del hilo conductor partido por 2pi por d, que si os dais cuenta es exactamente el mismo valor que me salía anteriormente. Luego cuando tenemos dos hilos conductores, como sería en este caso, tendremos que las fuerzas que están actuando serían una fuerza de atracción. Los dos hilos conductores se atraerían. Y las fuerzas son exactamente iguales, tanto F1 como F2, la fuerza que sufre la corriente 1 como la corriente 2, serían exactamente iguales. ¿Vale? Vamos a ver qué pasaría en el caso de que los hilos conductores fuesen de distintos sentidos. En el caso en que tengamos hilos conductores de distintos sentidos, en este caso tenemos el hilo conductor I sub 1 que vendría hacia afuera del plano del papel y el hilo conductor I sub 2 que iría hacia dentro del papel. El campo, vamos a ver el campo que crea I sub 1, sería perpendicular al plano, en este caso estaría comprendido dentro del plano del papel. Cuando llega a este punto llegaría aquí y tiene que ser tangente. Cuando nosotros cogemos con la regla de Biot-Savart la dirección del campo que crea I sub 1, cogiendo con la mano derecha el cable, señalando con el pulgar la intensidad de corriente, la dirección de la corriente, tendremos que me señalaría en esta dirección la línea de campo y por tanto aquí el campo sería en este sentido. Este sería B1. Cuando ahora aplicamos la ley de Lorentz para ver para dónde iría, veríamos que en este caso, como tenemos la corriente que va para adentro, el campo que iría hacia arriba, la corriente que iría para adentro, y entonces me saldría que la fuerza que está actuando sería una fuerza que vendría en esta dirección. Es decir, sería una fuerza repulsiva. Cuando lo hacemos para la otra corriente, vamos a ver que pasa exactamente igual. Nosotros vamos a tener las líneas de campo que serían estas de aquí, perpendiculares al plano,
bueno, comprendida dentro del plano perpendicular. Cuando llegamos a este punto, el campo va a ser tangente, y cuando volvemos a coger ahora, teniendo presente que la corriente va para abajo, por tanto las líneas me irían en este sentido. Y cuando llegue a este punto me daría un campo que iría hacia arriba. Ese sería el campo que crea el hilo conductor 2 sobre ese punto. Cuando vamos a ver la fuerza, nuevamente aplicando la ley de Lorentz, vamos a poner que la intensidad de corriente va hacia arriba, el campo iría la intensidad de corriente iría hacia afuera del papel, la intensidad de campo iría hacia arriba, y entonces me sale que la fuerza vendría en este sentido. Luego, cuando tenemos dos hilos conductores que van en sentido contrario, tienen la intensidad de corriente en sentido contrario, la fuerza sería de repulsión. ¿De acuerdo? Pues con esto y las fórmulas que hemos sacado antes queda visto este tema.